Alerta vídeo incómodo, alerta vídeo incómodo, alerta vídeo incómodo. ¿Crees que el consumo recreativo de no-por es o puede llegar a ser un problema? ¿Te has planteado qué efectos tiene el no-por en tu fisiología y cerebro? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Qué diferencia el consumo normal de un consumo patológico? ¿Cuándo menear la sardina se convierte en un verdadero problema? ¿Qué es el nofap? En este vídeo te lo cuento. Y entiende que diga no-por para que no me desmoneticen el vídeo en 2 segundos. Tú y yo sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? El auge en el uso de Internet y la accesibilidad, gratuidad y anonimato hacen que el no-por sea cada vez más consumido. También añadiría que, por suerte, a día de hoy es algo socialmente muy aceptado y que ya no es tan tabú. Tampoco es considerado por la mayoría de la población como peligroso o adictivo, a diferencia del juego o el consumo de sustancias. Como iba diciendo, el auge en la disponibilidad de Internet ha traído consigo diferentes adicciones comportamentales, que contrastan con la adicción a sustancias. Estas adicciones serían adicción al juego, a las compras online, y la intimidad que proporciona la pantalla posibilita que personas que no irían a una casa de apuestas o a un prostíbulo puedan involucrarse en adicciones de este tipo desde la comodidad de sus casas. ¿Pero qué caracteriza un consumo patológico o problemático de no-por? Básicamente, si se cumplen uno o varios de los siguientes criterios, podríamos estar teniendo un consumo problemático de no-por. A. Pérdida del control sobre el consumo, con la aparición de cravings o un deseo irrefrenable de consumo, incluso en situaciones inadecuadas como la vía pública o mientras haces el estofado, y con fracasos reiterados al intentar dejarlo. B. Daño en el funcionamiento diario de la persona, lo que incluye una reducción en el interés sobre otras áreas de la vida que son importantes para el bienestar, el trabajo, las relaciones sociales, el ejercicio físico, etc. Básicamente pasarse todo el día pensando en el no-por y en la sardina. C. Uso de riesgo o continuar haciéndolo pese al ser consciente de que te está perjudicando a ti y a los que te rodean. Pero ¿cómo de consumido es el no-por? Porque habrá estudios al respecto, ¿no? Sí, los hay. El consumo de no-por ha sido estudiado por Wright y Price, aportando datos bastante interesantes, que se podrían resumir en lo siguiente. Cada vez se consume más no-por, cada vez se consume a una edad más temprana y cada vez más mujeres consumen no-por. Sin embargo, no hay una prevalencia estimada del consumo problemático de no-por en la literatura. Tampoco hay un consenso científico acerca de qué significa un consumo problemático, por lo que no sabemos qué estamos definiendo ni cuantificando. Sin embargo, sí hay varios estudios bastante interesantes. Un estudio con 51 participantes que abusaban de sustancias encontró una prevalencia autorreportada de adicción al no-por de hasta un 9,8%, es decir, casi 1 de 10 participantes, lo cual nos deja entrever que es posible que el consumo de sustancias se asocie a diversas adicciones comportamentales como el consumo problemático de no-por. Otro estudio encuestó a 1.913 suizos y un 7,6% reportó tener problemas con el consumo de no-por online. Un estudio español con 1.557 estudiantes universitarios encontró que un 8,6% estaba en riesgo de desarrollar un consumo patológico, pero que solo el 0,7% cumplía criterios de consumo patológico. El mayor estudio hasta la fecha es australiano, con una muestra de 20.094 participantes. El 1,2% de las mujeres se consideraban adictas al no-por, mientras que entre los hombres la cifra se iba hasta el 4,4%. Como dato curioso, existen factores de riesgo para el padecimiento de este trastorno, siendo los mismos ser varón, ser joven, ser religioso, un uso frecuente de Internet, depresión o ansiedad o necesidad compulsiva de buscar novedad. ¿Y cuáles son los efectos fisiológicos del no-por? ¿Qué le hace el no-por a tu fisiología? El consumo continuado de no-por tiene efectos sobre tu fisiología. Algunos científicos argumentan que dichos efectos son incluso equiparables a la adicción a algunas sustancias y que muchas personas muestran características de otras adicciones más serias, como tolerancia, es decir, cada vez necesito mayor exposición, mayor novedad, vídeos más agresivos o transgresores, e incluso abstinencia. Cuando llevo sin ver no-por un tiempo estoy de mala hostia. Otros profesionales argumentan que aún es pronto para hablar de abstinencia o tolerancia. En todo caso, el consumo problemático de no-por ha demostrado causar una disminución de la libido e incluso disfunción eréctil en diversos estudios.
Y vamos ahora con una pregunta muy interesante. ¿Cómo reacciona tu cerebro al no por? Para responderla nos basaremos en este estudio llamado Brain Structure and Functional Connectivity Associated with Noporography Consumption, The Brain on Nopor. En este estudio realizado en el Instituto Max Planck de Berlín, donde participaron 64 varones adultos, se encontraron efectos cerebrales interesantes relacionados con el consumo frecuente de noporgrafía. La noporgrafía tenía una relación directa con cambios estructurales y funcionales en el cerebro, es decir, el nopor cambia tu cerebro y las conexiones neuronales que hay en él, como puede hacerlo una sustancia. Existe una correlación negativa entre el número de horas de nopor a la semana y sustancia gris en el caudado derecho, una región del cerebro. Es decir, a más nopor, menos sustancia gris. ¿Nos estaremos volviendo tontos? Menor actividad funcional en respuesta a la actividad sexual real en el putamen izquierdo, otra área cerebral. Menor conectividad funcional desde el caudado derecho a la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. A más horas de noporgrafía, menor conectividad funcional entre áreas del cerebro. Interesante. Conclusión: el nopor consumido frecuentemente tiene una influencia directa en la neuroplasticidad de tu cerebro. Las hipótesis que se manejan a día de hoy es que la novedad, los rasgos exuberantes y alejados de la normalidad de actrices y actores nopor, la infinita variedad de escenas y situaciones y la sencillísima accesibilidad del mismo, lo tenemos a varios clics, lo convierten en un estímulo supranormal que produce una gran excitación de los sistemas de recompensa cerebral, mayor incluso que la que puede producir un donut o el azúcar. Esto tiene mucho sentido si hablamos de biología evolutiva, dado que el sexo es uno de los estímulos más potentes para nuestro sistema nervioso central, lo que hace que nos perpetuemos como especie y nuestros genes perduren. Pero una gran industria ha utilizado, de forma inteligente, por qué no decirlo, este rasgo esencial del ser humano y específicamente del varón como reclamo para que consumamos cada vez más nopor. ¿Y qué es el NoFap? Habréis oído hablar del NoFap, que se establece como una potencial solución al consumo problemático de nopor. Si este vídeo os gusta y os interesa el tema, habrá otro hablando de los potenciales beneficios o perjuicios del NoFap, eso sí, desde una perspectiva científica. Y como conclusiones y mensajes para llevar a casa, el nopor no es negativo o malo per se, y un consumo racional en la mayoría de personas no causará grandes problemas. No obstante, existe un umbral donde el consumo de nopor pasa de ser algo normal o incluso beneficioso a ser perjudicial. La ciencia está intentando ponerse de acuerdo respecto a dónde está ese umbral. Necesitamos un mayor consenso sobre qué significa adicción al nopor, puesto que para hablar de algo en consenso necesitamos saber de qué estamos hablando. Espero que pronto haya mayor claridad al respecto en la comunidad científica. Si has perdido el control sobre el consumo, pasas demasiado tiempo más del que te gustaría consumiéndolo, o bien su consumo tiene consecuencias negativas para ti o terceros, entonces es evidente que estás teniendo un consumo de riesgo y debes disminuirlo. Las manifestaciones clínicas como la disfunción eréctil o la pérdida de la libido son reversibles. Las manifestaciones psicológicas son más difícilmente revertibles, pero también lo son. Algunas terapias que se están empezando a investigar para tratar esta supuesta patología incipiente son la psicoterapia basada en el mindfulness o la terapia de aceptación y compromiso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, ya sabéis, no portaros bien y a seguir empoderando.